Reddit pregunta: ¿qué fue lo más irrespetuoso que hizo un invitado en tu casa? La hermana de mi ex se quedó a dormir y por alguna razón volví y encontré toda nuestra ropa revisada y tirada por todo el piso. Sacada de los canastos, algo de mi ropa puesta, soy hombre, sacada de mi armario y su ropa sucia en el piso mezclada con la nuestra, incluyendo zapatos, después de que se fue a su casa. De hecho, me fui a la casa de mis padres porque hubo muchos incidentes similares, incluyendo volver a la medianoche y encontrar la puerta trasera abierta de par en par, y no podía lidiar con el estrés. Terminamos rompiendo por eso, ya que me frustraba, dejando claro que no culpaba a mi ex, sino que necesitaba dejar de permitir que su familia causara caos, pero no pudo y dijo que no quería pelearse con nadie. Mi teoría es que estaba buscando plata en la ropa para las sustancias. Tenía cuenta sospechosa que le pidió a mi ex que pagara antes, y también esa noche me robaron efectivo de la cocina. Una de nuestras únicas reglas para que las personas se quedaran a dormir era no traer a nadie a la casa, y la hermana de mi ex también hizo eso, así que no tengo idea de quién realmente causó el caos. Y muchas más historias. Esto pasó durante un periodo de 12 meses hasta que simplemente me harté. Me acuerdo que mi cuñada me pidió que le prestara mi secador de pelo después de haberse quedado en mi casa un par de días. Le dije, ok, te la traigo. Y ella me respondió, no te preocupes, ya sé dónde está. ¿Ah, sí? ¿En el cajón debajo de mi mesita de noche? ¿Y cómo diablo lo supo? Claramente había revisado mis cosas mientras yo estaba en el trabajo. Todavía me irrita cuando lo pienso, y eso que fue hace años. Mis padres viven en un complejo de condominios pequeño. Rara vez cierran con llave las puertas antes de acostarse cuando están en casa, así que los vecinos a veces se aparecen sin avisar para darles producto extra de sus jardines y esas cosas. Una vecina que se llama Jill, en su mayoría inofensiva, pero tiene TOC sin tratar, y sospecho fuertemente que también es autista sin diagnosticar. Las señales sociales la evaden como si les hubieras puesto una orden de restricción. Suma esta combinación a varios defectos de personalidad estándar, y puede ser un poquito demasiado en forma que han resultado en muchos puentes quemados en su vida. Así que, está sola. Encuentra excusa para aparecer solo para charlar. Desafortunadamente, también es increíblemente metida. Un día vino y mis padres no estaban, uno había salido y el otro estaba en el garage. Ella tomó esto como una invitación a husmear, pero no solo en los cajones de la cocina, o lo que sea. Oh no. Se dirigió a la oficina y comenzó a revisar el archivador. Cuando mi abuela apareció un poco más tarde, Jill bajó las escaleras para saludar como si perteneciera allí y tenía chismes jugosos para compartir. Procedió a preguntarle a mi abuela si sabía que no estaba incluida en el fideicomiso familiar para obtener el condominio si mis padres morían antes que ella. Sí, Jill, la abuela lo sabe. Tiene su propia casa, no es que sea remotamente asunto tuyo. La política de puertas abiertas se volvió un poco menos abierta después de eso. Un familiar se quedó en nuestra casa durante las vacaciones y, sin ningún tipo de reparo, se puso a revisar nuestro cuarto y hasta los cajones. Cuando mi esposa llegó a casa, le preguntó por qué tenía tanto maquillaje si casi nunca lo usaba, y después siguió insistiendo con si podía quedarse con algunos de los productos que había encontrado. Era el tipo de persona que siempre estaba pidiendo cosas. Lo peor es que, mientras yo estaba en el trabajo, se dedicaba a revisar absolutamente todo. Con el tiempo, la situación me cansó tanto que empecé a dejarle notas adhesivas en distintos lugares que decían, nombre, ¿por qué estás mirando en este cajón? Fue mi forma de poner un límite sin armar una discusión directa. Por suerte, después de eso, la situación terminó. Esa experiencia siempre me recuerda a otra vez, cuando mi cuñada se quedó en mi casa un par de días. En un momento me pidió que le prestara mi secador de pelo. Le dije, bueno, te lo traigo, pero ella me respondió, no te preocupes, ya sé dónde está. Ah, ¿sí? ¿En el cajón de abajo de mi mesita de noche? ¿Y cómo lo sabía exactamente? Era bastante evidente que había estado revisando mis cosas mientras yo no estaba. Hasta el día de hoy, cuando lo recuerdo, todavía me molesta un poco, y eso que ya pasaron varios años. Vino mi mejor amigo de la secundaria a visitarme después de nuestra reunión de 40 años. En un momento dado, me preguntó si podía echarse una siesta rápida, así que lo mandamos a nuestra habitación principal. Mientras estaba en nuestra habitación, revisó los cajones de la cómoda y encontró nuestra colección de varios juguetes sexuales. Después de que se fueron, entramos a nuestro dormitorio para descubrir que los dildos, etc., estaban todos cuidadosamente apilados encima de nuestras almohadas.
Lo más raro que nos ha pasado con un invitado. Cuando me quedé un rato con mis papás después de la universidad, había comprado una onza de Moot y la escondí detrás de un cajón en mi cuarto. Al día siguiente, cuando fui a agarrarla, estaba bien ligera. Como que solo el 30% de la cantidad original. Mi mamá lo negó por años, pero misteriosamente me regaló $500 en un momento dado con una tarjeta que decía algo como ojalá esto arregle lo que dices que pasó hace años. Por suerte, ahora nos llevamos bien, pero qué loco que tu propia mamá te robe 20 gramos de Moot. La segunda esposa de mi papá revisaba toda la casa de mis abuelos. Revisaba toda la casa y sus coches. Donde quiera que husmeaba, dejaba pot-its con mensajes motivadores. También hizo esto con la joya de mi abuela, las caras y sus chequeras. Fue una invasión de privacidad tremenda. La próxima vez que mi papá y la esposa fueron a visitarlo, mi abuelo lo recibió en la entrada y le dejó bien claro que no iba a pasar de nuevo. Podían quedarse en un hotel y visitarlo durante el día, pero la esposa no podía entrar a ninguna parte de la casa sin supervisión. No creo que mi papá le hable a su padre desde hace años. ¡Qué bueno! Es un imbécil y su esposa estaba 100% tratando de averiguar qué podía heredar cuando los padres o mis abuelos murieran. Hasta vio un anillo que mi abuela estaba usando y le dijo: ¡ay, qué anillo tan bonito! ¿Me lo puedo quedar cuando te mueras? El sobrino de mi madrina, que tenía la edad de mis hermanos, vino a visitarnos desde Australia y se quedó con nosotros mientras su tío y su tía se hospedaban en un hotel, a petición del sobrino porque pensaba que sería más divertido. Yo coleccionaba animales de peluche y tenía un oso de peluche muy antiguo de los años 40 que estaba expuesto en mi habitación. Yo tenía quizás 7 años en esta historia. El sobrino era un pequeño hijo de pu que solo era amable conmigo para hacerme una broma o abusar de mí con mi hermano. En un momento amable preguntó sobre ese oso de peluche. De todos modos, el pequeño hijo de pu se iba y adivina qué, mi oso ha desaparecido. Estaba tan molesta. Mi madrina llamó a su hermano y le pidió que lo encontrara y me lo enviara de vuelta. Resulta que su hermano también era un pedazo de basura y dijo que debía superarlo porque es un muñeco y ya es demasiado grande. Nuevamente tenía 7 años. Que te jodan, Nathan, y que también joda a tu papá. Cuando mi madrina murió, su hermano trató de llevarse todo, a pesar de que las únicas personas nombradas en su testamento eran mi mamá y yo, ya que ella ya no tenía relación con su hermano pedazo de basura. No tenía dinero y no lo queríamos de todos modos. Solo queríamos que su hermano contratara a alguien para destrozar todo en su casa, que incluía la herencia de sus padres, quienes murieron no mucho antes que ella. Mi mamá y yo tuvimos que apurarnos a su casa y ordenar todo en menos de una semana. Mió por todos lados en nuestro baño, lo dejó así y no dijo nada. El amigo de mi esposo trajo su carro a nuestra casa para que mi esposo le arreglara algo. Llegué a casa, saludé a los dos y entré. Guardé las compras y fui a usar el baño, solo para pisar orina. Era como si se hubiera bajado los pantalones y se hubiera puesto a bailar en el baño mientras meaba. Estaba en el piso, en la pared, arriba y abajo de la tapa, arriba y abajo del asiento, por todo el inodoro, por dentro y por fuera. ¿En serio? ¿Qué carajos? Le pedí a mi esposo que entrara y le mostré el baño. Le dije que su amigo lo limpiara inmediatamente o le iba a romper el parabrisas. No iba en serio. Mi esposo arrastró a su amigo y le preguntó qué carajos había pasado antes de meterle un trapeador y un limpiador en las manos. Observé al tipo mientras limpiaba el baño, antes de terminar su carro y mandarlo por donde vino. Le dije a mi esposo que si alguna vez volvía a trabajar en el carro de ese idiota, no iba a entrar a mi casa. Mi esposo estuvo de acuerdo. No obtuvimos ninguna explicación. El tipo dijo que no sabía qué pasó y no dio más detalles. De chico, me encantaba armar carritos a escala y, para cuando tenía unos 12 años, ya tenía una colección bastante grande. Muchos eran únicos, porque solía combinar piezas de distintos modelos para crear versiones propias. Un año, la familia de mi mamá vino para el Día de Acción de Gracias, y todos mis primos más chicos terminaron jugando en mi cuarto, y destruyeron prácticamente toda mi colección. Han pasado más de 50 años y, aunque suene exagerado, todavía me genera una sensación fea cuando lo recuerdo. Yo le llevo unos 15 años a mi hermano, y mi abuelo tenía la costumbre de regalarme un camión GES cada Navidad. Los cuidaba muchísimo, siempre los guardaba en sus cajas, con las pilas originales retiradas, y solo los sacaba de vez en cuando para mostrar con orgullo que incluso los más antiguos seguían funcionando. Un día, cuando yo tenía unos 16 o 17 años, llegué a casa y encontré a mi hermano menor con varios de esos camiones dentro de la bañera. Me enojé muchísimo.
Sin embargo, mi mamá y mi padrastro me dijeron que estaba exagerando, que eran juguetes para jugar y que yo ya era demasiado grande para preocuparme por eso. Han pasado casi 30 años y, sinceramente, todavía me molesta un poco recordarlo. Para mi cumpleaños número 10, me regalaron el barco pirata de Lego. Lo armé completamente solo, pieza por pieza, y lo adoraba. Era extremadamente cuidadoso cada vez que jugaba con él. Mi hermano menor insistía mucho en usarlo, pero yo siempre me negaba, porque sabía que probablemente lo rompería enseguida. Al final, mi mamá me obligó a prestárselo, asegurándome que no pasaría nada. A los pocos minutos, el barco se cayó al piso y varias piezas terminaron perdiéndose por una rejilla. La frustración que sentí en ese momento fue enorme. Nunca voy a entender a los padres que permiten que sus hijos destruyan cosas, ya sean propias o, peor aún, de otras personas. Es algo que todavía me genera bastante enojo cuando lo pienso. Años después, en otra visita familiar, llevé mi Nintendo 3DS para entretenerme. Mi tía me pidió que dejara a su hijo jugar con ella, pero me negué amablemente, ya que lo había visto antes hacer cosas bastante bruscas, como saltar sobre una laptop sin motivo. Sabía perfectamente que mi consola correría peligro. Entonces, ella me pidió si al menos podía sentarse a mi lado y mirar mientras jugaba Pokémon, ya que le encantaba, y acepté. Apenas se sentó, intentó agarrar la 3DS con ambas manos de manera brusca, como si fuera a doblarla. Por suerte, yo ya me lo esperaba y pude detenerlo a tiempo sujetándole las muñecas. Lo llevé con su madre y le dejé claro que no podía acercarse a mis cosas. Ignoré su llanto, aunque su madre se molestó conmigo en ese momento. Con el tiempo, supongo que lo superó. Muchos años después, ese mismo primo seguía interesado en Pokémon, especialmente en el juego de cartas coleccionables. Estaba muy entusiasmado mostrándome su colección, y pensé que sería un buen gesto regalarle mi antiguo álbum de cartas para conectar con él. Parecía que había madurado. Sin embargo, en medio de la conversación, empezó a romper sus propias cartas diciendo que no importaba porque le comprarían más. En ese instante, le dije con total sinceridad que había considerado darle mi colección, pero que con esa actitud ya no lo haría. Terminó haciendo un berrinche. Hoy en día está en la universidad y, por fin, parece haber madurado. Solo le tomó varios años, pero al menos llegó ese momento. Mi suegra la he pillado revisando nuestra casa, nuestros vehículos, mi cartera / bolso. No sé qué es lo que posee a alguien para hacer eso. Una vez durante las vacaciones, fuimos anfitriones y estaba literalmente revisando todo nuestro vestidor. Estoy hablando de que tenía montones de mi ropa doblada, poniendo cosas donde no iban e incluso pidió quedarse con algunas cosas que nunca me ha visto usar. Ahora solo me río. Porque, en realidad, ¿qué daño hace? Nosotros, no tenemos nada que esconder y si ella quiere meter sus narices en mis cosas personales. Que así sea. Espero que se haya asqueado alguna vez. Trabajo en una tienda, y una mujer de unos 40 y tantos bien arreglada pidió usar nuestro probador para probarse como 6 pares de jeans que eligió. Lo siguiente que vimos fue que salió corriendo por la puerta, y pensando que estaba robando, entramos a su probador para revisar, solo para encontrar que se había orinado en todos los jeans, la alfombra y el banquito. Cuando era adolescente, me encantaban los frijoles de una taquería súper barata. Si pedía solo frijoles, les ponían un poco de queso encima. Esa capa superior de frijoles era mi parte favorita. Una vez, estábamos haciendo una reunión y decidimos tacos. Fui hasta el otro lado de la ciudad y compré 2 porciones grandes de frijoles con mi propio dinero. Los traje a casa con orgullo y pedí amablemente que el queso de segunda me lo guardaran. Ahora sé que si no lo hubiera mencionado, esto no habría pasado. Como sea, la abuela acaparadora y desquiciada de mi madrastra, que me odiaba y me hacía cosas raras como esta a menudo, esperó a que alguien tomara frijoles del primer recipiente y luego abrió el segundo para raspar todo el queso en su plato. Ni siquiera frijoles, en realidad solo el queso. Y ni siquiera se lo comió. Tenía unas ganas de pelearme con ella. Invitamos a toda la parentela a ver nuestra casa nueva, en la que habíamos pasado semanas cambiando el piso, pintando y poniendo alfombra nueva. Hice lasaña, ensalada con aderezo casero y un pastel de fresas fabuloso, hecho desde cero. La sobrina de mi esposo, de 21 años, insistió en llevarse su plato al cuarto de estar para ver Game of Thrones, porque simplemente tenía que verla en cuanto saliera. Grosero, pero le preparé una bandeja y se la llevé. Luego fui a comer con los demás.
Cuando terminamos, todos fuimos al cuarto de estar y ella había dejado caer un montón de lasaña en el piso y aparentemente la pisó en algún momento porque estaba incrustada en alfombra nueva. También había dejado caer ensalada en el sofá y dejó una mancha aceitosa. Lo peor, sin embargo, fue que en lugar de decirnos, trató de limpiar o hacer literalmente cualquier cosa que haría un ser humano normal. Simplemente puso una servilleta encima y la dejó ahí sin decir una palabra. Su mamá, mi cuñada, solo se rió y bromeó sobre cómo la casa había sido estrenada. No ha habido reunión de familiares en nuestra casa con todo el grupo de la familia política desde entonces. Tuve una cuidadora de mascota hace tiempo que era muy buena y la usamos por años, excepto por la semana que no le fue. Me fui de vacaciones a 700 millas de casa y recibí una llamada en las primeras 24 horas diciendo que ambos gatos se escaparon. Estos gatos no eran de correr y no tenían ambición de estar en ningún lugar que no fuera en una silla o en el plato de comida. Me mantuve tranquila y llamé a mi mamá para que fuera a mi casa con su novio. Esperé hasta que estuvieran estacionadas en la casa y luego volví a llamar a la cuidadora de mascota. Me descontrolé con ella y la despedí en el acto. Afortunadamente, mi mamá encontró a ambos gatos escondidos en el garage en una hora. Trabajé con la tipa más rara que te puedes imaginar en mi antiguo trabajo. Era súper religiosa y como 25 años mayor que yo. Por alguna razón, se obsesionó conmigo y empezó a acosarme. Una vez le comenté a otro compañero que mi esposo y yo adoptamos una familia de gatos después de que él los encontró en su taller. Ella interrumpió para decir que eran demoníacos y que si los viera, los encerraría y los dejaría morir de hambre. Era una de las peores personas que había conocido y estoy agradecida de que ya no pueda seguirme ni saber dónde estoy. Trabajar con ella fue probablemente una de las cosas más estresantes que he vivido. Mi tía, que es la hermana gemela de mi mamá, vino a pasar el día de Acción de Gracias a nuestra casa. En un momento, sin decir nada, fue directamente a la cocina, le quitó casi toda la capa superior de queso crujiente a la cazuela de macarrones con queso, la puso en su plato y se sentó a comer como si nada hubiera pasado. Yo, siendo adolescente en ese entonces, me quedé completamente desconcertado, incluso llegué a preguntarme, medio en broma y medio en serio, si existía algún tipo de protocolo para discutir seriamente con una tía en una situación así. Por otro lado, yo suelo preparar una ensalada de pasta con mariscos que es bastante famosa entre mi familia y amigos. Siempre le agrego más de medio kilo de camarones cocidos al vapor, así que suele ser uno de los platos más esperados en las reuniones. Como es costumbre, coloco toda la comida en la isla de la cocina para que cada uno se sirva. Pero en una ocasión, el tío algo peculiar de mi esposo arrastró una silla hasta la isla, se sentó frente a la ensalada y empezó a sacar los camarones uno por uno para ponerlos en su plato, como si nada. Me quedé sin palabras. Fue una situación tan incómoda que, sinceramente, después de eso preferimos no volver a invitarlo. Otra vez, habíamos alquilado una cabaña en el campo con un grupo de amigos. Después de cenar, estábamos preparando la mesa para servir el pastel, glaseado, chispas de chocolate y todo listo. Incluso habíamos puesto un mando dendel precioso para la ocasión. Fui un momento a buscar platos y un cuchillo, y cuando regresé, me encontré con una escena difícil de creer. Una amiga, con su vestido floreado y el pelo con rulos, estaba inclinada sobre el pastel, comiendo directamente con las manos. Había sacado un pedazo con los dedos, sin ningún cuidado, y el glaseado se desparramaba por todos lados, incluso sobre el mantel. Los demás se quedaron en silencio, incómodos, sin saber cómo reaccionar. Yo, por dentro, estaba realmente molesto, aunque intenté mantener la calma. Son de esas situaciones que, aunque pasen los años, siguen siendo difíciles de olvidar. Tenía un amigo en la universidad que meaba por todos lados cuando se emborrachaba. Se hacía pipí en la cama un montón. Una vez, su novia lo pilló parado en la cocina, meando en un cajón abierto. Me acuerdo de haber ido a su casa y ver una alfombra grande enrollada afuera de la puerta principal porque se la había meado. Una vez fuimos a un viaje en grupo grande. De alguna manera se desmayó en el cuarto de hotel de las chicas, se despertó y meó en la maleta de una de ellas. Me acuerdo de visitar su cuarto al día siguiente y ver una maleta en la bañera. Fui a la casa nueva de los papás de un amigo, que la decoraron con un decorador de interiores carísimo. Mi perro, a quien invitaron con gusto, se orinó en la alfombra justo después de que lo saqué. Literalmente, restregué la mancha cada 2 horas durante el día y medio siguiente hasta que la alfombra quedó como nueva. Me sentí fatal. No me imagino dejar el desastre así nomás.
El amigo de mi ex vivía con nosotros y también estábamos temporalmente cuidando el gato de su novia, ya que ella se estaba quedando temporalmente con alguien alérgico. Un fin de semana se convirtió en un par de meses y el gato de la novia estaba acosando a mi gata anciana hasta el punto de que se estuviera orinando en la esquina porque el gato se escondía encima del arenero cerrado para atacarla cuando salía. Su novia seguía prometiendo que estaba buscando otro lugar para llevárselo, pero pasaban y pasaban las semanas sin nada. Luego, el amigo de mi ex, borracho, me hizo una broma sobre alguien que solucionaría el problema, accidentalmente dejando al gato afuera. A las pocas semanas, el gato desapareció. Estoy convencida de que el tipo dejó salir al gato intencionalmente. Desafortunadamente, su novia estaba convencida de que yo lo hice porque yo era la que le pedía que le buscara un lugar. A mi ex realmente le daba igual. Afortunadamente, el gato había regresado 3 meses después y para ese momento mi ex y yo ya nos habíamos separado. Así que mi gata estaba a salvo. Tuve que prohibirle la entrada a la casa al amigo de mi entonces esposo porque no dejaba en paz a una de nuestras gatas. Ella no es de la que le gusta a la gente, así que siempre le decimos a todos que le den su espacio. Este amigo una vez vino y la agarró, a pesar de nuestras advertencias repetidas. Ella se asustó y lo mordió. Pensé que aprendería la lección, pero no. La próxima vez que viene, la vuelve a agarrar. Esta vez le saca sangre. La suelta y empieza a sangrar por todo el piso de mi cocina, así que le grito que se vaya. Le dije a mi esposo que si no puede respetar la autonomía de nuestra gata, ya sé, suena tonto, entonces no puede entrar a la casa. El tema es que teníamos otros 2 gatos súper amigables, que son unos lamericos para que le acaricien, pero él a propósito iba por la que era más arisca. Una vez estaba en el jardín de la cervecería y estaba charlando con un tipo mayor mientras mi novia se fue a mear y él estaba jugando a la lucha con su cachorro Borden Collie, pero claramente se estaba divirtiendo y se volteó a mí y sintió la necesidad de defenderlo, así que dije, nah, todo bien, a los perros les gusta jugar un poco brusco, y él lo tomó como permiso para literalmente patear a su cachorro contra un aparato de aire acondicionado y el pobre animalito aulló. Terminamos en una discusión enorme y estábamos bien pegados el uno a otro por eso, y finalmente se disculpó y se fue del bar. Esperaba que me tirara un puñetazo para poder noquearlo, pero tuvo más sentido común. Si alguien le hiciera eso a mi gato, de verdad que le haría daño. La única vez que deberías lastimar a un animal es si es feroz y si está tratando activamente de atacar a alguien. Soy discapacitado y recibo cupones de comida, pero antes era chef. Por fin tuve la energía y los ingredientes para cocinar una comida rica e invité a mis amigos. Ella le picoteó la comida, puso una cara de drama y dijo con una voz empalagosa, es que soy delicada con cómo se cocina X. Y luego la tiró a la basura en vez de dársela a su prometido, que estaba hambriento y con ganas. O de dejar que yo la guardara. Porque, de nuevo, recibo cupones de comida. Cosa que ella sabía. Sí, ya no soy amigo de ninguno de los dos. Una vez, alguien puso a mi gata, que siempre vivió dentro de casa, afuera a propósito, simplemente porque creía que los gatos eran demoníacos. En cuanto me enteré, la hice salir inmediatamente de mi casa. Por suerte, mi gata tuvo el buen instinto de quedarse justo al lado de la puerta, así que no le pasó nada. Actualización, gracias por el apoyo. Y sí, la gata en cuestión está perfectamente bien. Otra situación que me marcó fue con una compañera de trabajo a la que apenas conocía. Un día me contactó porque había olvidado algo en el trabajo y, como yo vivía cerca, me pidió si podía llevárselo a su casa. Cuando fui, tocó la puerta, vio a mi gato mayor, que también es exclusivamente de interior, y comentó algo como, ay, pobrecito, se merece un poco de aire fresco. Le respondí con calma, no, él está bien así, por favor cierra la puerta. Sin embargo, ignoró completamente lo que le dije, dejó la puerta abierta y, literalmente, empujó a mi gato hacia afuera. Salí corriendo, lo agarré lo más rápido que pude y, bastante molesto, le pedí que se fuera. Después, para colmo, fue contando en el trabajo que yo trataba mal a mi gato por tenerlo encerrado. He tenido gatos toda mi vida, y situaciones así realmente me indignan. Si alguien hiciera algo así con el gato más joven que tengo ahora, probablemente sería un desastre, porque es muy ansioso y nunca ha estado afuera. Las mascotas no son simplemente animales sin más, forman parte de la familia. Es como dejar a un niño pequeño, asustadizo, solo en un lugar desconocido, no tiene sentido. Me alegra muchísimo que, en el otro caso, la gata también haya estado bien.
También recuerdo que un amigo terminó una amistad de muchos años por algo parecido. Uno de sus mejores amigos dejó salir por descuido a su gato, que nunca salía de casa, y luego se rió cuando mi amigo y su esposa salieron desesperados a buscarlo. Le parecía exagerado preocuparse tanto, diciendo que no iba a ir muy lejos. Pero vivían justo al lado de una intersección muy transitada y en una zona donde había coyotes, así que el peligro era real, además de que el gato estaba claramente asustado. Por suerte, lograron encontrarlo enseguida y no pasó a mayores, pero la actitud de esa persona dejó una marca que fue difícil de olvidar. Un amigo con plata se iba a quedar una semana. Mi depa no era la gran cosa, pero estaba limpio, espacioso e higiénico. Aún así, trajo a su mamá a limpiar. Ya teníamos casi 30 años, que a su vez trajo a su empleada doméstica fina para poner mi lugar patas arriba, para que estuviera satisfactorio para mi amigo. Antes vivía en una casa con un perro bien agresivo. Una vez que conocía a alguien, se convertía en su mejor amigo, pero si no, era un peligro hasta para caminar por la calle. Un día hicimos una fiestecita y todos los que estaban ahí ya eran amigos del perro y se la pasó de maravilla. También notamos que sus niveles de agresividad bajaban un montón cuando andaba por ahí con nosotros. Decidimos hacerle una fiesta e invitar a toda la gente que ella quería. Todo iba de pelos hasta que la novia de uno de los invitados decidió patear al perro por mirarla. Ahí sí que se armó la de San Quintín. Unas 35 personas, todas ahí para festejar con el perro que acababan de patear, empezaron a gritarle a la tipa al mismo tiempo. Tuvo suerte de salir viva.